Hola, en este video veremos cómo calcular el gradiente de una función real de tres variables. La función de la cual calcularemos el gradiente es la función que a las variables x, y, z les asigna el número real x por y, más y por z, más x por z. Recordemos la definición de gradiente. Esta dice que si f es una función real diferenciable, entonces el gradiente de f en el punto x, y, z va a ser el vector cuyas coordenadas van a ser las derivadas parciales de f con respecto a cada variable. Es decir, la primera coordenada será la derivada parcial de f con respecto a x, la segunda la derivada parcial de f con respecto a y la tercera coordenada la derivada parcial de f con respecto a z. Calculemos entonces las derivadas parciales de nuestra función f. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular la derivada parcial con respecto a x de nuestra función x por y más y por z más x por z. Sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo tanto podemos hacer la derivada con respecto a x de x por y más la parcial con respecto a x de y por z más la derivada parcial con respecto a x de x por z. Recordemos que la derivada parcial de una función con respecto a una variable considera todo lo que no es esa variable como constante. Por lo tanto, en la primera derivada parcial, que tenemos x por y, trataremos a la y como constante y entonces la derivada con respecto a x de una constante por x es la misma constante. Por lo tanto, esta derivada pues solamente es y. Luego la derivada parcial con respecto a x de y por z no contiene a la variable x, por lo tanto es como si fuera la derivada de una constante, por lo tanto esta derivada parcial es 0. Y lo mismo que en la primera, la derivada parcial de x por z con respecto a x solamente será z. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x pues sería y más z. Vamos a escribirlo en limpio y tenemos entonces que la derivada parcial de f con respecto a x es y más z. Calculemos ahora la derivada parcial de f con respecto a y. Tenemos lo mismo, la derivada parcial con respecto a y. Separémoslo de una vez en las tres derivadas. La derivada con respecto a y de y por z y la derivada con respecto a y de x por z. De aquí obtendremos entonces, de la misma forma que en la primera, la derivada de x por y con respecto a y solamente sería x. La de y por z con respecto a y solamente sería z. Y como x por z no tiene y, entonces esta sería 0. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a y sería x más z. Aquí lo tenemos. Y de la misma forma hacemos la última derivada parcial. La derivada parcial con respecto a z de x por y, de y por z y de x por z. Vemos que la primera no tiene z, por lo tanto es 0. En la segunda, y por z, entonces solo queda la y. Y x por z, pues solo queda x. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a z sería y más x. Aquí lo tenemos. Y entonces, ¿cómo queda el gradiente de nuestra función? Pues escribimos el vector con las tres coordenadas que tenemos. La primera coordenada será y más z, la segunda coordenada x más z y la tercera coordenada y más x. De esta forma. Aquí tenemos el y más z, el x más z y el y más x. De esta forma se calcula entonces el gradiente de una función real con tres variables. Esta definición de gradiente se puede extender a n variables, escribiendo un vector con n coordenadas, donde cada coordenada va a ser la derivada parcial con respecto a cada variable.